Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Lilia Sierra Galán. La doctora es miembro del Comité de Educación de la Sociedad Internacional de Tomografía, es coordinadora del curso de imagen cardiovascular de la ANCAM y es Board of Trustee de la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética. El día de hoy vamos a realizar algunas preguntas acerca de las modalidades de imagen cardiovascular no invasiva. Muchas gracias, Ernesto. Es un placer estar aquí y tener esta oportunidad de platicar acerca de este tema tan importante y que está pues realmente tan desprotegido en nuestro país, ¿no? Doctora Sierra, ¿por qué considera importante conocer las modalidades de imagen cardiovascular no invasiva? Bueno, Ernesto, la realidad es que actualmente hay múltiples modalidades de imagen. No solo contamos con las técnicas que ya tienen mucho tiempo en la práctica clínica diaria y que son rutinarias en la mente y en la práctica de los médicos, sobre todo de los cardiólogos, aunque también otras especialidades tipo medicina interna, urgencias, terapia intensiva, pues participan de este tipo de aplicaciones, como sería, por ejemplo, el ecocardiograma, las pruebas de esfuerzo y la medicina nuclear en su formato más tradicional, que es lo que todo el mundo conoce como el SPECT, ¿no? Entonces, estas modalidades de imagen pues llevan muchos años y son del dominio público. En prácticamente todos los sitios de nuestro país hay manera de conseguir ecocardiogramas o de conseguir estudios de medicina nuclear. Sin embargo, como todas las modalidades de imagen tienen ventajas y desventajas y tienen limitaciones. Y la patología cardiovascular ha ido avanzando mucho en esta época por diferentes circunstancias, incluyendo la dieta, los estilos de vida y demás. Y se ha salido de la capacidad diagnóstica de estos métodos de imagen. A la par han ido evolucionando otras modalidades de imagen como resonancia magnética cardiovascular y como tomografía cardíaca, las cuales son verdaderamente muy importantes si se aplican en la forma correcta y que cubren ese espectro que pues queda un poco desprotegido para los pacientes que no tienen las formas tradicionales de la enfermedad o que caen en el territorio de baja sensibilidad o de baja especificidad de estos métodos tradicionales. Obviamente estos métodos nuevos también tienen ventajas y desventajas, no es el momento de hablar específicamente de cada uno de ellos y tienen limitaciones, por lo tanto lo importante es saber lo más que se pueda de todos ellos y utilizarlo de la manera correcta. ¿Cuál consideraría que es la utilidad de la tomografía cardiovascular para cardiopatías congénitas o los procedimientos intervencionistas? Pues bueno, esa es una pregunta interesante y yo te preguntaría a ti primero en qué grupo de edad, porque si me preguntas en niños, la respuesta es un poco compleja porque la tomografía cardíaca tiene múltiples ventajas, es de mucha más fácil adquisición, hay equipos de tomografía en muchos sitios de nuestro país y es muy fácil acceder a ellos, técnicamente es menos complicada de realizar y de postprocesar y de interpretar. Entonces es una modalidad que es mucho más fácil de adaptar que, por ejemplo, resonancia, pero la gran desventaja que tiene es la dosis de radiación. Entonces, por eso mi pregunta es muy enfocada a depende de en qué grupo de edad y en qué sitio estés hablando. Si tú estás hablando de que tienes un grupo de edad donde tienes niños muy pequeños, en donde generalmente estos niños van a necesitar más de un estudio, porque no es uno solo, se hace el diagnóstico y se resuelve el problema, sino necesitan múltiples procedimientos diagnósticos y terapéuticos durante su vida. Entonces van a acumular una dosis de radiación que no es despreciable y que los vas a poner en una situación de alto riesgo de cáncer eventualmente. El objetivo del médico es no dañar, entonces pues eso es una limitante muy grande, ¿no? Ahora la tomografía ha evolucionado mucho en este campo de la dosis de radiación y se han utilizado equipos en los cuales se pueden obtener imágenes totalmente diagnósticas con dosis muy bajas de radiación que no te exponen al paciente a riesgos innecesarios de la dosis de radiación y que se justifica muy bien el riesgo-beneficio de ellos. Entonces, en este grupo
Sí es indispensable contar con un buen equipo de tomografía, tiene que ser por lo menos 64 cortes, si no es que más, hacia arriba, y mientras más protocolos de reducción de dosis de radiación se tenga, mucho mejor. Pero no solo es tener la máquina, también tienes que tener al personal consciente de que la radiación existe, de que es un riesgo potencial para el paciente, aunque no la veamos, está ahí y está causando daño, y de que tenemos que profesionalizar a nuestros operadores, que pueden ser los técnicos y los médicos. El médico no solo está para interpretar, sino está para apoyar al técnico en todas estas nuevas formas, y de esta forma obtener el beneficio del avance tecnológico que todas estas máquinas nos pueden proporcionar. De esta forma podemos nosotros utilizar la tomografía con mucha precisión diagnóstica, porque tiene muy buena resolución temporal y espacial, y sin someter al riesgo a nuestro paciente. Eso es principalmente en niños. En niños tiene la limitante de que, pues, sobre todo si son muy pequeños, pues necesitas tenerlos bajo anestesia, y eso pues incrementa también un poco el riesgo, pero está muy justificado porque la información que vas a tener es la correcta. Entonces, si tú tienes el escenario ideal, en donde tienes tu máquina bien adaptada para poder hacer esto con bajas dosis de radiación, tienes a tu personal médico y técnico capacitado de manera adecuada y se siguen los lineamientos internacionales, entonces no tienes ningún problema si el anestesiólogo te ayuda y se hace un estudio rápido y bien hecho, ¿no? Pero como utilidad para procedimientos, ¿usted considera que es bueno? Es bueno, totalmente, sí. Igual en los procedimientos de cardiología intervencionista. Ah, sí, totalmente. Hoy en día muchas de las salas de hemodinamia ya pueden fusionar incluso los estudios, ¿no? Sí, y eso te da muchas ventajas para poder resolver problemas de orientación espacial. Eso sería, por ejemplo, en los congénitos es uno, pero también estás hablando de muchos procedimientos de ablación, o sea, de electrofisiología. Tiene grandes ventajas porque entonces tú adquieres una tomografía convencional, y eso los equipos de mapeo, de electrocardiografía o de ablación, tienen la capacidad de fusionar estas imágenes, y de esta forma, pues con la misma imagen tomográfica que fue el diagnóstico, se guía al intervencionista para que haga sus procedimientos. Okay. Ya nada más tienen que entrenarse en jugar Nintendo para que lo hagan muy bien. Por todo este advenimiento de las TAVIs, las prótesis y todo lo que viene, ¿no? Bueno, en cuanto a las TAVIs, realmente tiene un papel predominante. Y ahí ya no tienes tanto problema, porque generalmente la población que tú tienes con problemas de estenosis aórtica crítica, que sería el grupo de pacientes en donde se presenta la opción terapéutica de la TAVI, pues ese ya no tiene tanto riesgo por la dosis de radiación, o sea, ese ya se salió de esa situación que preocupa en poblaciones mucho más jóvenes, y además no hay ningún estudio que te vea tan bien y te valore tan bien el calcio como la tomografía. Entonces ahí tiene un papel predominante, ¿no? Sin duda. ¿Cuál consideraría, doctora, que es una ventaja de los estudios de resonancia magnética en cardiopatía isquémica? La resonancia magnética es un estudio que tiene múltiples ventajas, pero desafortunadamente tiene muchos mitos en la cabeza de todo el mundo. Lo ven como si fuera el estudio más complejo y como la última opción terapéutica, diagnóstica, cuando debería de verse pues como una cosa inicial. ¿Por qué? Porque no usa dosis de radiación. Porque el contraste, si bien tiene sus ciertas complicaciones, como todo en los fármacos que se utilicen, es mucho menos dañino si se utiliza con criterios adecuados que el material de contraste yodado. Entonces tú puedes tener un estudio muy bueno sin dañar al paciente desde el punto de vista de radiación y de contraste. ¿Qué otra ventaja tiene muy grande? Es que te permite tomar muchos tipos distintos de la patología cardiovascular en una sola evaluación. Esto te permite ver la función, la morfología, la estructura, la característica del músculo, que eso no lo puede ver nadie, y aparte puedes ver perfusión y incluso las arterias coronarias, o hacer angiografías completas en un mismo estudio
dependiendo de qué tanta información quieras adquirir, dependiendo de la experiencia del centro y de la máquina que se tenga, tú puedes hacer estudios tan rápido como 15-20 minutos con mínima información, o en una hora tener toda la información que te puedas imaginar y que te sume o te resuelva lo que tú podrías hacer con distintos estudios, como sería, por ejemplo, en el caso de un estudio completo de corazón para cardiopatía isquémica, estarías evitando el uso de un ecocardiograma, de una prueba de esfuerzo, de un estudio de medicina nuclear. Y si tienes la posibilidad de agregar una angiografía por resonancia, pues a lo mejor hasta lo que te evitaría es agregar una angiotomografía coronaria, ¿no? La precisión diagnóstica está muy bien estudiada a nivel internacional, tanto en estudios muy controlados como en la vida real, porque mucha gente lo que argumenta es eso, bueno, en centros especializados y todo sale perfecto, pero en la vida real, ¿qué pasa? Y tanto en un escenario como en el otro se ha visto que no hay ningún problema y que la sensibilidad y la especificidad es muy alta. Y si tú sumas la precisión diagnóstica y la variabilidad, o sea, todo esto para tener la precisión diagnóstica y ves la variabilidad que hay con las otras modalidades, esta es la más reproducible, la que menos variabilidad tiene, la que menos operador dependiente es, y eso pues te garantiza que el resultado que tú estás viendo es correcto. De hecho, hay un estudio reciente hecho por Eichnagel en perfusión miocárdica en centros que utilizaron pacientes de vida real. No es un estudio controlado que tenga todas las variables limitadas y que estadísticamente eso favorezca su buena precisión diagnóstica. Y se vio que al utilizar la resonancia magnética para la perfusión miocárdica, incluso disminuye el número de pacientes que innecesariamente se le cateterizó y se les hicieron angioplastías, lo cual es muy bueno. Alguien va a decir, bueno, entonces se equivocó la resonancia y por eso es que hubo menos angioplastías, pero no, porque estos pacientes se siguieron por más de un año y en ambos grupos, en los que la terapia fue guiada por la perfusión por resonancia, como en aquellos en los que se guió el criterio por angiografía, el resultado fue el mismo. No hubo mayor mortalidad en el grupo de resonancia, no hubo mayor morbilidad, no se infartaron más, no llegaron con síndromes coronarios agudos, nada. Y eso, hasta desde el punto de vista de costos, te disminuye mucho, porque si tú llegas al punto de resonancia y de ahí ya decides qué hacer con tu paciente, probablemente desde el punto de vista médico, ya no lo sometes al riesgo de la intervención y los costos, tanto en el medio institucional como en el medio privado, se disminuyen de manera radical. Entonces, es una muy buena opción que ya está aprobada y que deberíamos todos intentarlo. Claro que sí. Sabemos, doctora, del gran esfuerzo del ANCAM y del ARCAME, la Asociación de Residentes, por un curso que el día de hoy se va a presentar. ¿Cuál es el objetivo, doctora, del curso interactivo de imagen cardiovascular avanzada para residentes? Pues bueno, Ernesto, eso es un tema muy interesante porque yo creo que los residentes pues son los cardiólogos del futuro, definitivamente. Y bueno, yo eventualmente tendré que estar en manos de alguno, entonces quiero que estén bien entrenados y que utilicen las mismas herramientas que se utilizan en el resto del mundo, ¿no? Se puede en México, porque el problema es que nosotros siempre consideramos de que el mundo está allá y México está acá, y ese es un error. En realidad nosotros podemos estar al mismo nivel que en el mundo, nada más tenemos que entrenarnos bien y tenemos que aplicar lo que se está haciendo en el resto del mundo. De hecho, si tú vas a otros países, verás cómo con equipos que ni siquiera son los más nuevos ni tienen todas las herramientas, hacen maravillas. Nosotros en muchos sitios tenemos equipos superiores y personal disponible. Podríamos hacer mucho más, pero desafortunadamente no sabemos cómo y siempre vemos todo a la distancia y como que es algo inalcanzable. Yo creo que ese es el concepto que tenemos que cambiar. Eso por un lado, y a quienes hay que enseñarles eso, pues es principalmente a los residentes o a aquellos cardiólogos que, como tú sabes, les consideramos los que acaban de terminar los early career, que también son médicos que tienen el derecho de tener esta información. Por otro lado, la mayor parte de las sedes, como tú me comentabas, en México
no tienen disponible estas dos modalidades de imagen y entonces los residentes que están en formación pues van en desventaja de entrada al examen nacional al examen de consejo para la certificación de la especialidad, y eso pues es injusto, porque entonces un residente que pudo haber hecho un entrenamiento muy bueno en cardiología, de entrada ya lleva una parte perdida en el examen de consejo, y yo creo que eso no está bien. No todas las sedes tienen la capacidad, pero si nosotros estamos en posición de acercarle esto, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces yo creo que es una muy buena opción. Normalmente cuando uno va a un congreso, si no estás familiarizado con la técnica, pues es muy difícil que entiendas lo que se está presentando en el congreso, y nada más es una pasadita, entiendes un poco, no lo entiendes completo. Entonces la intención de un curso como este en realidad es hacerlo muy libre, con un estilo muy abierto, para que los residentes tengan la confianza de preguntar. Los profesores todos sabemos que va a haber muchas preguntas, que los residentes probablemente van en cero, muchos de ellos, y que el objetivo es empezar y enseñarles para que se empiecen a familiarizar con el método de imagen, y que entonces de ahí a lo mejor surja un poquito la inquietud ya de ir avanzando en esto y de hacer más cursos como este ya en un formato un poco más avanzado, ¿no? Perfecto. Doctora, la última pregunta. ¿Qué posibilidades tienen los residentes de nuestro país para poder formarse en imagen cardiovascular no invasiva en el extranjero? Esa es otra pregunta muy interesante. Yo creo que hay toda la posibilidad, y te lo digo porque pues yo estoy en la mesa directiva de la Sociedad de Resonancia de Corazón, y el interés, al igual que de la de tomografía, que pertenezco al comité de educación, no hay otro interés en ellos que difundir el método de imagen y de llevárselos al alcance a todos los sitios de este planeta. Eso es muy importante porque nosotros normalmente pensamos que es algo que está lejos y que no podemos. Entonces, las únicas dos limitantes que yo vería es realmente, uno, el financiamiento para esto, que pues finalmente se podrían conseguir becas. Hay mucha gente con muchas posibilidades en nuestro país que pudieran apoyar el crecimiento de esto, y es cosa de ir negociando becas, fundaciones, cosas así. Y la otra, el inglés. Ese sí es una limitante que pues a lo mejor los residentes tendrían que ponerse un poquito más en la actitud de quitarse el miedo de estudiar, y aquellos que ya lo saben, de quitarse el miedo de hablar y de interactuar con personas que no sean de habla hispana, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos esta breve entrevista y le agradecemos a la doctora Lilia Sierra por todos sus comentarios. Buenas tardes. Gracias a ti.